Avete colleghi, mnogo se razanče, možná da se frem makarče pretecan. Me alegra mucho poder estar con los colegas búlgaros y españoles e hispanoamericanos, aunque sea online, pero ya es bastante. Es una lástima que no pueda participar el profesor Conchev y por lo que he creído entender antes, tampoco podrá estar Rafael Alvarado, me temo. De manera que los dos representantes de la Universidad de Sofía, pero al mismo tiempo de la Universidad Complutense, de alguna manera, que además bueno, fueron mis introductores, estudios de Kosheri, como me gusta a mí, en Rumanía Mare, donde nació en Rumanía. Pero bueno, y a través de los cuales también, profesor Kanchev, me introduje en el estudio del búlgaro antiguo y en el mundo eslavo en general, empezando por la Eslavia del sur. Todo ello, bueno, me ha dado ocasión de alguna manera a enfocar la tarea del maestro Kosheriu de un modo un poco especial y bueno, me alegra que en su ponencia el profesor Casado citara un aspecto en el que voy a hacer mucho hincapié, prácticamente voy a hablar todo el tiempo de ello, que es el paso de Kosheriu por Roma y su inmenso agradecimiento a sus profesores, entre otros a Giovanni Maver, dálmata de nacimiento, gran nombre de la eslavística, sudeslavística, y no solo sudeslavística italiana, se dedicaba también, o quizás preferentemente, a la eslavística occidental, noroccidental. Y debo advertir pues una circunstancia, y es que gran parte de mi intervención, además de en mi trabajo en cierta ocasión en el archivo Kosheriu, todavía con Kosheriu vivo, gracias a Dios, hace 20 años justamente, o 21, en las conversaciones con el maestro Kosheriu, mías, quizás en menor parte que con los profesores Kabatek y Murguía, en el libro cuyo título se ha citado aquí, pero en español, ¿no? Die Sagen als sie sind. Con las conversaciones recogidas en el libro de Nicolai Saramando, a quien conocí hace unos cuantos años y me alegró mucho, Lingüística Integrala, en rumano, las primeras en alemán, las segundas en rumano, y algunas otras que andan también por las redes en español, pero principalmente en esas dos y naturalmente en las mías. En el libro de Kabatek, Murguía, bueno, Kosheriu como entrevistado, se dice una frase que, bueno, no está directamente así, forma parte de incisos. Ich war also vor allem Slavist. Está hablando de sus años de formación. Yo era sobre todo eslavista. Bueno, entonces, así que yo era sobre todo eslavista, o ante todo, más literalmente aún. A Maver le dedicó su primer libro, y a Payaro, sus maestros romanos. Maver le dirigió su tesis de laurea en Roma, en que trataba un tema románico, eslavo. Es una tesis que recuerdo que en su momento pues bueno, no estaba accesible. No sé si después se ha llegado a conseguir, pues para el archivo Kosheriu, creo que no está allí tampoco, el archivo digital Kosheriu, kosheriu.d, y sería interesante verla, por más que él mismo la critica bastante, habla críticamente sobre sí mismo como joven licenciado, graduado, laureado, literalmente laureato, con 23 añitos, si no me falla la memoria.
a propósito de este tema que trata de estudiar, pues bueno, su título lo digo ahora concretamente, sugli influssi della poesia epica francese medievale sulla poesia epica popolare degli slavi meridionali. Y hablando con Saramandu, si no me falla la memoria, ahí es efectivamente de ahí de donde viene la cita, pues más o menos comenta críticamente que el intento de identificar o aplicar o considerar influjo de la épica francesa, Chanson de Roland, el personaje de Olivier, como por una etimología, bueno, popular bastante complicada, grecolatina, como holos veros, holos en todo, veros, todo verdad, todo veus, ¿no? Latín. A propósito del ayudante de Tralimarco en la poesía popular o en la variante, como diría Koseriu, serbo-croata, Marko Kraljevic, que se llama Vaistina, en verdad. Él mismo parece que al cabo de los años, en la publicación de Saramandu, en esa conversación, pues no está muy convencido de ello. Y hay que recordar también que uno de los primeros artículos de Koseriu, una nota breve en página y media, trata sobre la Bugashitsa o Bugarity, lo que él dice serbo-croata, efectivamente, presente especialmente en Dalmacia, y su posible etimología que, por más que formalmente, fónicamente y gráficamente coincida o pueda coincidir con la raíz de búlgaro, bugarin, incluso tener bugarin dos acepciones principales, que es búlgaro o cantante de Bugarshitse, y por tanto que Bugari, del verbo Bugarity, ¿no? Lo intenta derivar, y para mí que con bastante éxito y credibilidad, a partir de vulgaris o volgaris. En tanto en cuanto en croata antiguo el taliansky se refiere al latín. La lengua vulgar pues es vulgaris, ¿no? En fin, la lengua vulgar, que puede ser en este caso la lengua búlgara, la lengua vernácula. Pero antes de estas dos, bueno, primero la tesis de laurea y después su primera publicación en Milán, donde ya se doctora en filosofía con Pagliaro, el propio Koseriu, presente en Sofía, lógicamente, con motivo de la concesión del doctorado honoris causa en el año 96, por casualidad, yo estaba en Sofía en esas fechas y bueno, llegué a tiempo de poder estar yo también, era la aula magna, disfrutando de ese momento de gloria del multiens doctor honoris causa Eugenio Koseriu. Él mismo contó parte de su relación y de su trabajo sobre, bueno, lenguas eslavas y balcánicas, a las cuales, pues bueno, me he referido o quería referirme en el título para hablar de dos proyectos bastante notables de Koseriu, no sé hasta qué punto conocidos. Uno de ellos, y al cual dedicó bastante tiempo en su alocución en la concesión, la recepción del doctorado honoris causa, fue como cuando se trasladó a Roma con una beca, parece que no muy generosa por lo que él contaba, desde la Universidad de Iași, donde había empezado a estudiar, después de estudiar en Bolz, pues bueno, la ciudad más importante de su comarca, donde hoy en día, no sé si entonces, yo creo que no, hay también una universidad. Pues bueno, se abrió el cielo para él, se dedicó a los estudios románicos y eslavos, asistió a todas las clases posibles, él mismo cuenta, creo que Apud Kavatek y Murguía, que estaban los profesores a su disposición, en tanto en cuanto a la juventud italiana pues estaba movilizada, estudió todas las lenguas posibles, eslavas y no eslavas, pero sobre todo tenía su intención, eso lo contó en el acto del doctorado honoris causa, de poner su granito de arena
al conocimiento recíproco de los pueblos vecinos de los Balcanes, Rumania y Bulgaria, en el primer caso que voy a citar. Comenta que conocía el búlgaro o no le era difícil manejar textos búlgaros, dado que en Iași, en el primer año de carrera que allí cursó, había estudiado literatura rumana beque, es decir, literatura paleo-rumana, es decir, literatura en lengua paleo-búlgara, básicamente, o meso-búlgara, y que también tenía cierta idea de ruso, pues podríamos deducir sencillamente por su ubicación geográfica en su lugar de nacimiento. Y se propuso, y lo hizo, y queda todavía más o menos pues bueno, en una forma un poco provisional, en su archivo, una antología de prosistas búlgaros desde el patriarca de las letras búlgaras, Iván Vazov, el centenario de cuyo fallecimiento se celebra este año también, hasta, bueno, más o menos sus contemporáneos, Ilya Volin en este caso, descartando, lo dice explícitamente en algún lugar, sino en el propio texto de su doctorado honoris causa, a Lyuben Karabelov, como no sé si demasiado antiguo para él. En esta idea de acercar a los dos pueblos, pues bueno, preparó o empezó a preparar una antología a propósito de textos muy representativos que hoy siguen apareciendo en las antologías. No tenemos los datos ni él los cita de cuáles fueron sus fuentes literarias, si también partió de alguna antología en búlgaro o no. El caso es que su antología es bastante extensa. Se centra en los autores principales, que voy a citar por encima, que serán de interés de los búlgaros. No de todos tenemos el texto, pues bueno, por mis pesquisas en el archivo, bueno, conservado, quizás nunca llegaron a existir. Solamente redactó la pequeña nota biobibliográfica, pero de algunos sí. Pero bueno, pues puedo citar que de Baigañu, de Aleko Constantino, pues eligió para traducir el capitulito en que Baigañu visita a Bai Irecek, con sus momentos, bueno, como todo el libro, pues bastante desopilantes, como dirían nuestros colegas argentinos, y observando la traducción, pues vemos cómo en algunos casos usa las expresiones hablando así un poco de un aspecto traductológico sin entrar en demasiados detalles, usa las expresiones equivalentes rumanas, otras veces un poco amplía el texto, parafrasea para, pues bueno, intentar conseguir el efecto del original, principalmente cómico. De Vazov escogió Ideli, entre otras, ¿no? Viene, también traducida al español bastante después aquí en Bulgaria, en las antologías que se fueron preparando. Y bueno, otros autores que podríamos decir destacados, de los más cercanos cronológicamente a él, pues tenemos algunos autores que hoy en día empiezan a ser bastante, bueno, algunos no han dejado nunca de ser estimados, pero bueno, alguno un poco más antiguo ahora como que se rehabilita literariamente hablando, en algún caso quizás hasta políticamente hablando. De los más antiguos ya he citado a Vazov y Konstantinov, también Todorov Blaikov, Zanko Tsarkovsky, Georgi Stamatov, naturalmente Strashimirov, bueno, digo naturalmente pensando en periodos un poco anteriores a la propia confección de la antología, Jordan Yovkov, del que habla muy elogiosamente, como no podría ser de otra manera, en su pequeña nota bibliográfica. Entre otras cosas, también Jordan Yovkov es un vínculo vivo entre Rumania y Bulgaria, los temas de Dobrogea, etcétera, etcétera. Y de los más contemporáneos, pues Vladimir Polyanov, también muy en boga en el periodo de entreguerras, Ángel Karalichev, Svetoslav Minkov,
clásico después de él, Fanny Popova Mutafova, perdón, Ilya Volem, y los que dijéramos ahora son más reconocidos que quizás hace unos años, pues por ejemplo escogió a Damián Kalfov. Ya digo, esta antología más o menos parece que está infieri quizás desde aquellas fechas romanas en que, pues bueno, tuvo ese interés. Lo datamos o la podemos datar en torno también a la otra antología de la que voy a hablar ahora mismo y que también justifica la etiqueta, no solo la etiqueta de Kosheriu que se dio en alemán como Slavist, sino la que le podemos dar los demás. Y es que, como cuenta con gran regocijo a Kabatek y Murguía, recuerdo que también en Saramandu se cita bastante in extenso, consiguió una beca que le iba a permitir, pues bueno, vivir, dijéramos, más holgadamente que en Roma, en Zagreb, la capital del entonces, sobre el papel, muy extenso Estado independiente de Croacia y fiel aliado de Italia, de las fuerzas del eje en general, pero sobre todo de Italia, fiel entre comillas, porque todo el litoral dálmata estaba ocupado, diríamos probablemente que el término técnico de entonces, pero poco exacto, era el de administrado por Italia, con intentos muy violentos de italianización, como he podido tener ocasión de escuchar comentarios sobre ello de los propios interesados. Kosheriu amaba el mundo eslavo, sudeslavo sobre todo. Amaba Bulgaria, su país vecino, amaba Croacia. Conversando con él, bueno, no puedo decir que se emocionara, pero le traía muy gratos recuerdos su estancia en Zagreb. También, por lo que dije, tenía una beca bastante suculenta comparada con la romana. Pudo proveerse de mucha literatura primaria y secundaria, diríamos literatura, bellas letras, conservada, podríamos decir que venerada de alguna manera, con autógrafos de los autores en cuestión. Recuerdo cómo, bueno, se alegraba de tener en las manos la Hrvatska lírica, ¿no? La primera antología de la lírica croata moderna, de los autores, bueno, no moderna, sino joven. El modernismo ya quedaba atrás, de los autores con los cuales él pudo tener trato directo. Por ejemplo, citaré a Agustin Ujević, pues, bueno, el gran bohemio de la literatura croata y el poeta más destacado del siglo XX, probablemente, desde luego de la primera mitad, porque murió en el año 1955, representado en la antología junto con Andrich y otros autores muy destacados. También, bueno, se alegraba de haber podido conservar estudios y antología en 5 volúmenes, Stogodina Hrvatske književnosti, de 1935, 100 años de literatura croata, que abarcaba de 1830 a 1930 y salió pues unos años después, y él lo consiguió unos años después, in situ. Y bueno, el motivo de su estancia en Zagreb era el de preparar una antología de la poesía croata. Para eso estaba becado. Y para eso pasó una temporada en Zagreb en el año 1942. Yo pensaba, bueno, probablemente sobre los testimonios del propio Kosheriu, que no en persona, no logramos comentar este detalle, que de alguna manera vinculado con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zagreb, pero desde luego, lo puedo decir de visu, porque lo comprobé, por desgracia no se encuentran en los archivos nada que así lo haga indicar, los archivos de la Facultad de Letras de Zagreb, comprobado hace un par de años por mí. La antología en cuestión es también bastante amplia. Cronológicamente abarca
Es decir, si era un encargo, no sé en qué términos, pero cronológicamente abarca lo que parece que era el periodo de interés de Kosheriu por sus literaturas eslavas favoritas, que es pues, de un contemporáneo de un poquitín más joven que Vazov a un contemporáneo de Kosheriu. En este caso se trata de Antun Gustav Matos, que ese sí es representante de la secesión del modernismo croata clásico, hasta Vinko Kos, que luego, si no recuerdo más, pues sufrió en la represión del nuevo régimen que se instauró a la caída del Estado Independiente de Croacia en mayo del 45. Por desgracia, de esta antología tampoco tenemos más que unos jirones bastante, digamos, representativos y bastante numerosos, podríamos decir, pero no la antología en sí. Tenemos borradores, lo cual pues dificulta la interpretación. No la antología en sí porque parece, o bueno, así lo afirma Kosheriu, que el limpio de la antología se lo entregó, perdón, al encargado de cultura de la Embajada de Rumanía en Zagreb. Bueno, también en el momento, y también con Bulgaria, las relaciones eran muy cordiales. Después ya luego la cosa cambió un poquito y si siguieron siendo cordiales fue porque volvieron a ser cordiales, pero de una manera quizás un poco forzada. Kosheriu se alegraba mucho de haber tratado a algunos de los más grandes, reconocidos hoy en día, naturalmente, no ha cambiado el criterio, poetas croatas del momento, como por ejemplo Dragutin Tadijanović, que es el poeta centenario de la literatura croata, murió hace poquísimo, con más de 100 años, Olinko del Orco o el ya citado Tin Ujević, al cual apreciaba muchísimo, lo cual se refleja en la mayor representación por número de poesías en la antología en cuestión. La antología es muy amplia porque recoge unos 40 poetas croatas con aproximadamente 120 poesías. Ya he citado de qué periodo a qué periodo abarca y bueno, pues su preferencia por unos poetas u otros se refleja, creo yo, sencillamente en el número de poesías escogidas. Si lo tengo a mano, pues directamente los cito. Los más importantes para él son probablemente los más apreciados hoy en día también por la crítica cultural. Luego, el que inaugura la antología, Antun Gustav Matos, naturalmente un clásico. También Vladimir Nazor, que es curioso que en estas fechas pues, estaba a punto de, siendo, dijéramos, uno de los autores favorecidos por el régimen, estaba a punto de echarse al monte con los partisanos. Antun Bonifacic, no, tuvo que salir al exilio, también está muy bien representado. Nikola Šop, el poeta cósmico de la literatura croata, aunque esa fase me parece que es un poco posterior. Miroslav Krleja, dijéramos como poeta no tan bien representado o también, dijéramos, sí, ¿cómo podríamos decir? Estimado por la crítica croata, lugar que se le ofrece a Tin Ujević, y también aparecen algunos otros poetas más conocidos, por lo menos en el ámbito no eslavo, como prosistas. Es el caso de Ivo Andrić, premio Nobel de Literatura en el 61. También otro de los competidores de Krleja como prosista. Krleja tenía competidores muy potentes, de ahí quizás parece que frustración vital, por más que se le reconoce como el gran autor croata del siglo XX. Y el problema con esta antología pues, es básicamente que no disponemos de los textos originales y que de los textos que tenemos, que son bastantes, pues habría que hacer una labor de criba bastante grande porque bueno, pues son borradores
con muchas tachaduras, o por lo menos unas cuantas, pero que en todo caso en los lugares en que he podido echar un vistazo y obviamente las dos antologías iban a rumano. Y comparar con los originales, pues es evidente la acribia de Koshiryu para conseguir, pues bueno, el efecto mejor, de más cercanía al original y de mayor, lo que podría decir de una manera ingenua, es la aspiración de todo traductor, de mayor fidelidad. No entro en detalles más anecdóticos porque de alguna manera los había ya dejado, pues bueno, traspapelados en la mente o en el disco duro humano, pensando que a ello se iba a dedicar el profesor Alvarado, también mi maestro, y también, pues bueno, complutense de alguna manera. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias.